Hola, vamos a tratar el tema 43 del cuerpo de gestión procesal, que en realidad es una introducción al proceso penal y por tanto nos sirve también de introducción para el cuerpo de tramitación y de auxilio. Bien, en el tema 43 se trata los principios fundamentales del proceso penal, hay muchos más. Yo he intentado recoger aquí los fundamentales, eh, porque este tema es introductorio y realmente no tiene mucha implicación en cuanto a los test y simplemente es para saber todo lo que vamos a estudiar a continuación, poder asentarlo, ¿no? Y poder localizarlo. Bien, se trata los principios del proceso penal y luego, además, en este tema se trata sobre la competencia. La competencia la dividimos en tres clases de competencia: competencia objetiva, funcional y territorial, y vamos a ver cuál es la diferencia de una a la otra ahora mismo. Y por último, se introduce en la convocatoria actual que os examináis en el año 2026, la justicia restaurativa dentro del proceso penal. Ya existe la justicia restaurativa, pero ahora mediante una disposición adicional introducen para cada proceso concreto cómo se hace. Bien, pues comenzando, el primer epígrafe lo he llamado brevísima introducción al sistema procesal penal, sobre todo para aquellos que no han estudiado derecho, pues que sepan por qué se hacen las cosas, ¿no? Venimos de un principio acusatorio, un principio inquisitivo, procedimiento, el sistema actual que tenemos en el proceso penal es un sistema acusatorio mixto. El sistema acusatorio necesita un acusador que acuse. Si no hay acusador, no hay proceso penal, ¿vale? Pero en nuestro proceso es un proceso mixto porque existe una serie de excepciones a que exista el acusador en el proceso. Las iremos viendo a través de los procedimientos, pero simplemente os he puesto aquí 4 ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, cuando estemos en el procedimiento ordinario, veremos que la audiencia provincial puede revocar el auto de conclusión y acordar la práctica de diligencias, aunque no se las hayan pedido las acusaciones. Es un simple ejemplo. Ya os digo que esto simplemente es para que conozcáis un poco de dónde venimos, la evolución del sistema procesal penal y dónde estamos actualmente. Vale, simplemente es una introducción. En cuanto a los principios, ya os he dicho que hay muchísimos más principios de los que hay aquí. Yo he intentado sintetizarlos y resumirlos lo máximo posible, quizá a veces demasiado, porque lo que he intentado es que cada grupo, cada pregunta de estas corresponda con la pregunta de desarrollo de gestión. Entonces está escuetamente explicado, pero para que os sirva a su vez para estudiar el desarrollo. Vale, entonces, dentro de los principios del proceso penal, que os he dicho que hay un montón, destacamos el principio de juez imparcial y el de separación de instrucción y enjuiciamiento. Vale, esa es una introducción simplemente explicando qué es lo que vamos a estudiar. Vale, en cuanto al principio, del principio que diferencia, que divide la instrucción del enjuiciamiento, se origina a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 88, que lo que viene a decir es que un juez que ha instruido, que instruir es investigar. Un juez que ha investigado un proceso, una causa, por un delito, no puede a su vez dictar sentencia sobre la misma porque estaría contaminado. Cuando alguien ha trabajado en un juego de instrucción, os dais cuenta claramente que si tú participas en una declaración de un acusado, pues sales de la declaración con una idea, ¿vale? Porque lo has visto sudoroso, dubitativo, las respuestas que daban no eran muy coherentes, etcétera, y sales de la sala mm, con un juicio de valor y ya para ti es culpable, lo ha hecho o no lo ha hecho. Si fuerais jueces, si tuvierais que dictar una sentencia, pues lo condenaríais. Cuando en realidad en el proceso que tenemos actualmente hay que diferenciar esa fase de investigación, ¿vale? Que lo que pretende es preparar el juicio de lo que es el juicio oral en sí, que es una segunda fase, que ahora iremos viendo. Realmente los procesos penales para dictar una sentencia se ha de dictar con la prueba que se practique en el acto del juicio.
Y en esa declaración previa, que estamos en fase de investigación, no se hace todavía pruebas, ¿vale? Pero tú ya tienes una idea de valor sobre si es culpable. Entonces, aquí, a raíz de esta sentencia, se introdujo en el procedimiento penal el procedimiento abreviado y se crearon los juzgados de lo penal para que fuera un órgano diferente el que instruyera del que juzgara. Bueno, pues dentro de esa división se establece que los procesos penales, como regla general, tienen 2 fases. Hay algunos tratadistas que hablan de 3, de 4 fases. Bueno, yo lo he intentado simplificar porque para desarrollarlo así está mucho más claro, ¿vale? Hablaríamos de 2 fases. Una primera fase, que sería la fase de instrucción, la fase preparatoria del juicio oral, que es la fase de investigación, que ya iremos viendo que en cada uno de los procesos penales pues recibe un nombre diferente, ¿vale? En el procedimiento ordinario recibe el nombre de sumario, en el procedimiento abreviado recibe el nombre de diligencias previas, juicio rápido recibe el nombre de diligencias urgentes, etcétera. Y una segunda fase que sería la fase de juicio. La fase de juicio, que es donde se realiza la actividad probatoria. Realmente para condenar a una persona hay que condenarla, si se le ha de condenar, eh, mm, con las pruebas que se hayan practicado en el acto del juicio. ¿Vale? Entonces, estas serían las 2 fases principales, la instructora, a la fase inicial y la de juicio oral. Pero también se habla de una tercera fase, que es la fase intermedia, que es la fase en la que por escrito las partes formulan acusación y califican los hechos como un delito de tal y se le solicita una pena etcétera. Esa fase siempre es por escrito. Entonces, estaríamos hablando de 2 fases con una fase intermedia que sería siempre por escrito. Vale. En cuanto al principio de juez imparcial, viene recogido en el artículo 24 de la Constitución y lo que pretende, bueno, el proceso penal, lógicamente, ha de ir íntimamente relacionado con el juez imparcial. El juez ha de ser imparcial y la imparcialidad puede subdividirse en 2 clases, la imparcialidad objetiva y la imparcialidad subjetiva. La imparcialidad subjetiva tiene que ver con el sujeto en sí, y tiene que ver con que no mantenga relaciones con ninguna de las partes. Y ahí es donde entran en funcionamiento la abstención y la recusación, que ya veremos, pues estudia la ley de enjuiciamiento civil, las causas de abstención y de recusación, básicamente. El juez no puede participar en un proceso contra su hermano o contra su padre o contra su hijo, porque lógicamente le podría afectar subjetivamente en su imparcialidad. La imparcialidad objetiva, hablamos de ella cuando un juez ya conocido previamente del proceso, ya ha sido el juez instructor, pues no puede a su vez condenar, ¿vale? Entonces, ya vimos que esa sentencia del Tribunal Constitucional creaba una nueva clase de órgano enjuiciador, que era el juzgado de lo penal, pero con independencia de eso, que se ocurrió en el año 88, y a raíz de ahí se crearon esos juzgados de lo penal, con independencia de eso, podría ocurrir que un juez que esté destinado a un órgano instructor concurse en un concurso de traslados y se traslade a un juzgado de lo penal. Tiene derecho totalmente. Bueno, pues cuando esté en ese juzgado de lo penal, podrá juzgar, lógicamente, todos los procedimientos, pero si llegara a ese juzgado de lo penal algún procedimiento del que él hubiera instruido, pues tendría que abstenerse por imparcialidad subjetiva, puesto que si no estaríamos en que sería parcialmente objetivo. Bueno, pues esta es la imparcialidad. El juez tiene que abstraerse de todo lo que le afecte en su juicio de valor. Bien, en cuanto al principio acusatorio, antes hemos introducido que, bueno, porque actualmente estamos en un sistema acusatorio mixto, donde hace falta una acusación, llámese Ministerio Fiscal para los delitos públicos o acusador privado para los delitos privados. Ya lo veremos en el tema siguiente, las diferentes clases de partes que hay, pero se llama mixto porque en determinadas circunstancias pues puede que el juez, sin que la acusación le haya solicitado determinadas pruebas, pues puede practicarlas pues para que le quede más clara la cuestión.
Bueno, pues y de eso trata este epígrafe. Yo digo que viene resumidito lo más súper breve, pero porque esto realmente está pensado para la pregunta de desarrollo de gestión. Y para los que no vais a hacer gestión, pues es una introducción pues, para que sepáis, cuando vayamos a estudiar los procesos penales, vais directamente bueno, a lo importante, vais a entender ciertas cosas que se dan por sabidas, porque se sobreentiende cuando están estudiando las leyes procesales que habéis estudiado Derecho, pero muchos de vosotros no habéis estudiado Derecho. Entonces, por eso es interesante que le deis un vistacillo y que intentéis entender todo esto para que luego, cuando vayáis directamente a la ley a estudiar el proceso, pues entendáis cómo funciona. Bien, hay un tercer principio que es importante, que es el principio de contradicción y de igualdad. Este principio lo que viene a determinar es que todas las partes en el proceso, ¿sabéis? Bueno, en un proceso penal, o como podéis imaginar, hay estudiado o no, siempre hay dos partes, como mínimo dos partes. La parte buena y la parte mala, o el acusador y la defensa, que no tiene por qué ser ni el bueno ni el malo, ¿vale? Dos partes. Siempre se enfrentan como mínimo dos partes, porque si no hubiera dos partes no habría proceso en sí. Pues bien, ambas partes, sea la parte A o la B, tienen igualdad de armas, pueden proponer la misma, pueden proponer pruebas, pueden preguntar a cualquiera de los testigos lo que consideren y que el juez considere que es pertinente, etcétera. Es decir, no el fiscal, por ser fiscal, tiene predominancia sobre la defensa, ¿vale? La defensa tiene las mismas oportunidades que la acusación. Bien, otro principio que es muy importante en el proceso penal, bueno, en todos los procesos es importante, pero en el penal fundamentalmente es el principio de inmediación. El principio de inmediación, que lo que viene a determinar es que los jueces han de practicar la prueba a su presencia, pero no cualquier juez. El juez que ha de dictar la sentencia, que será el juez enjuiciador. Ya hemos visto que como mínimo en un proceso, como regla general, habrá dos jueces, el juez investigador y el juez enjuiciador que ponga la sentencia. O sea, cuando hablamos del principio de inmediación se está refiriendo fundamentalmente al juez enjuiciador, que es el que va a poner la sentencia, y ha de practicar las declaraciones, los careos, cualquier prueba que se practique ante él, porque tiene que crearse este juicio de valor para dictar la sentencia. Luego ya veremos que esto tiene una serie de excepciones y no excepciones en sí, sino matizaciones que luego cuando estudiamos en los procesos, si volvéis aquí, le vais a encontrar sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de la prueba anticipada, cuando lleguemos a los procesos y veamos que, por ejemplo, un delito frente a un menor, la víctima que tiene 10 años, se le toma declaración y se graba su declaración para luego reproducirlo en el acto del juicio, ¿vale? En el momento que se está grabando esa declaración, no se está ante el juez enjuiciador. Eso se ocurre en la fase de instrucción. Y por eso precisamente se graba para que, ¿cómo lo recibe el juez enjuiciador? Reproduciendo el vídeo. ¿Por qué se graba ese tipo de pruebas? Bueno, porque por un niño, imaginaos, un supuesto muy bruto, que recibe una violación con 10 años, si el juicio sale cuando tiene 17, pues su visión de lo que ocurrió está en parte distorsionada porque mm, ha pasado mucho tiempo, porque se ha creado en su cabeza ciertas cosas que las ha dado por ciertas, pero que a lo mejor no eran como tales, etcétera, etcétera. Es un tema bastante más complicado. Pero por eso, en principio, la inmediación es ante el juez enjuiciador, pero iremos viendo, mediante la prueba anticipada y otra serie de pruebas que se pueden practicar ante el órgano enjuiciador, instructor, perdón, que no es el enjuiciador, y cómo se hace, cómo se introduce luego en el juicio, mediante la grabación. Bien, este principio sí que es fundamental en el proceso penal, que es el principio de oralidad. Dice el artículo 120 de la Constitución que el procedimiento será oral, sobre todo, predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Y en proceso penal se ve muy claramente, pues se dictan sentencias sin voce, prácticamente todo lo que se puede hacer es oral, el juicio rápido, etcétera, etcétera.
salvo una parte que hemos dicho antes, que era la fase esa intermedia. Hablábamos al principio de que había dos fases en los procesos penales como regla general. Siempre digo como regla general porque ahora llegaremos a los delitos leves y no es así. ¿Vale? Simplemente para que esta es la norma. La norma es que hay fases, una primera fase de instrucción, de investigación, una segunda fase de enjuiciamiento, el órgano que va a celebrar el juicio, y hay por medio una fase intermedia que es por escrito. Esa no es oral. Pero vamos, el procedimiento es predominantemente oral. Y aquí os he puesto dos ejemplos, dos artículos donde hablan precisamente de esto. Cuando acaba la prueba, pues el juez le dice a las partes que le informen, pero que le informen oralmente, que no por escrito. ¿Vale? Y los jueces pues, podrán dictar sentencia oralmente, etcétera, etcétera. Bien, otro principio, este es el último del que vamos a hablar, sí, es el último, es el principio de publicidad. El principio de publicidad viene a determinar que los procedimientos serán públicos cuando lo determine la ley. ¿Y cuando lo determina la ley? Bueno, a ver, aprovecho que digo esta frase para deciros que como vosotros vais a examinar de un tipo test, siempre que en las preguntas haya una respuesta que diga cuando lo diga la ley, el 99% de las ocasiones es en la correcta, ¿vale? Porque la ley siempre va a decir algo. Entonces, si te dicen, el procedimiento será público siempre, en determinadas ocasiones, cuando lo determine la ley, esa sería la respuesta correcta. El 99% de las ocasiones no vais a equivocar. Bien, pues el principio de publicidad lo que viene a determinar que el proceso es público, pero cuando lo diga la ley. ¿Cuándo dice la ley que el proceso es público? Bueno, pues en esa primera fase de instrucción, dijimos que los procesos tienen fases, la primera fase de instrucción no es público, es reservado. Ya lo veremos dentro de un par de temas. ¿Qué quiere decir reservado? Reservado quiere decir que únicamente pueden conocer del proceso las partes que estén personadas en él, la parte denunciante y la parte denunciada. ¿Vale? A raíz de que pasamos a la siguiente fase, a la fase de juicio oral, entonces es cuando es público. Y cualquiera, al ser público, cualquiera puede acceder al proceso. Y por eso, cuando se celebran los juicios son normalmente a puerta abierta. Es decir, cualquier ciudadano puede entrar, sentarse en el banco y oír un juicio como se celebra, porque es público. Bien, eso es lo normal. Para que el juicio deje de ser público, el juez tiene que tomar una decisión. Las decisiones para que el juicio no sea público se adoptan mediante auto no recurrible, como regla general. ¿Y qué situaciones podría acordar que no fuera público un acto? Bueno, pues cuando quiera proteger el orden público, cuando intervengan menores, cuando sea un tema violento de familia, que pueda afectar a la intimidad, pues dictaría un auto acordando que, pues que no se accediera a la sala, ¿vale? Que se celebrara a puerta cerrada. Bien, pero eso es una resolución del juez que la tiene que adoptar como una excepción a la regla general de que el juicio es público. Bien, si nos metemos ya en lo que es la competencia en sí, competencia de los diferentes tribunales, hay tres clases de competencia. Ya os digo que esto es muy teórico, pero os va a ayudar a comprender cuando vayamos a estudiar los diferentes procesos, pues porque unas cosas las hace un órgano y porque otras cosas las hace otro. Bien, y diferenciamos en primer lugar la competencia objetiva de la funcional. ¿Y qué es la competencia objetiva? La competencia objetiva viene a determinar qué órgano conoce un asunto en función de la gravedad del delito. ¿Vale? Veremos que los delitos leves los conoce un órgano, los delitos graves los conoce otro, etc. Y por otro lado, la competencia funcional no guarda tanta relación con la gravedad del delito, sino con las diferentes fases del mismo. Y entonces viene a determinar qué órganos conoce de la instrucción, del enjuiciamiento, de los recursos que se puedan interponer y de la ejecución del proceso. Bien, en cuanto a la competencia objetiva, para estudiarla tenemos que
clasificar los delitos tal como se clasifican en el Código Penal. Vosotros no tenéis que estudiar el Código Penal, simplemente vais a tener que conocer 3 o 4 o 5 artículos. Y yo lo voy metiendo en los temas para tener que para evitaros tener que acudir al Código Penal, porque ya vamos a estudiar suficientes leyes en esta oposición como para que tengamos que añadir una más cuando no es necesario, ¿vale? Entonces, el Código Penal viene a diferenciar, a clasificar los delitos por su gravedad y les llama delitos leves a los delitos que tienen menos pena en el Código Penal y como característica fundamental es que los delitos leves no llevan aparejada prisión, no llevan aparejada prisión. Eh, y por otro lado, los delitos menos graves y graves. Los delitos menos graves llevan prisión de 0 a 5 años y el delito grave de 5 años en adelante. Pues bien, los delitos leves, que son las penas más leves del procedimiento del Código Penal, tienen una característica, y la característica fundamental es que no tienen fases. Por eso antes decía, como regla general, los procedimientos tienen fases, sí, menos en los delitos leves. El delito leve ya, cuando lo estudiemos, veremos, es un procedimiento tan sencillo que se denuncia y directamente hay juicio. No hay nada por medio. Denuncia y juicio. De hecho, dice que el juicio tendrá que ser en los 7 días siguientes. Es un procedimiento súper sencillo, ¿vale? Entonces no hay fases. Y como no hay fases, el mismo juez, no hay instrucción, y al no haber instrucción, no estás contaminado. O sea, hablábamos de que existían fases de los procedimientos por delitos porque el juez que había instruido estaba contaminado para dictar una sentencia, pero si no hay instrucción, pues no hay contaminación. Y por eso el juez que lleva los delitos leves puede dictar sentencia, porque no ha habido instrucción previa. Directamente se sienta y no conoce a ninguna de las partes, le cuenta su película, se practican las pruebas y dicta una sentencia. Pues bien, de los delitos leves conocerá las secciones de instrucción, de violencia sobre la mujer, violencia contra la infancia y la adolescencia, sección de lo penal del Tribunal de Instancia y juzgados de paz. Bien, esto como vimos en los temas, el tema 8, las clases de tribunales actuales, ya recordad que las secciones de instrucción es el antiguo juzgado de instrucción, secciones de violencia, antiguo juzgado de violencia, secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, este no existía antes, son unas secciones que se han creado nuevas para tratar, para sacar de la violencia doméstica aquella violencia contra los niños, niñas o adolescentes. Se han creado actualmente en Madrid, Barcelona y creo recordar que también en Málaga, y se irán extendiendo por el resto de ciudades conforme vaya siendo necesario en función de la conflictividad que tengan esas ciudades. Pero ahora mismo no existen muchas secciones de este tipo, ¿vale? Os podría chocar el que ya haya estudiado que dentro de los delitos leves ponga aquí las secciones de lo penal del Tribunal de Instancia, pero no. Cuando vayamos a estudiar el procedimiento abreviado, ya os lo explicaré, que la sección de lo penal conoce de delitos de hasta 5 años de prisión. Pero si hubiera delitos relacionados con ese delito de hasta 5 años de prisión que fueran delitos leves, también conocería del delito leve. Pues, por ejemplo, a mí me hurtan mi móvil que lo tengo encima de la mesa de una cafetería que vale 200 euros. Bueno, perdón, para el que no lo sepa, el límite entre el delito leve y el delito menos grave de hasta 5 años de prisión en cuanto a los delitos patrimoniales, no solo patrimoniales, sino que son cuantificables. Los patrimoniales serían la estafa, la apropiación indebida, etcétera, y los cuantificables en valor, pues sería el hurto, por ejemplo. El límite está en los 400 euros. Si el objeto hurtado, sustraído, sin fuerza, el móvil que tengo encima de una mesa mientras me tomo un café, vale hasta 400 euros, hablaríamos de un delito leve. Si vale más de 400 euros sería un delito menos grave, ¿vale? Pues imaginaros que me quitan el móvil de encima de la mesa que vale 200 euros y con ese móvil se produce una estafa de 5.000 euros.
la estafa de 5.000 euros mediante llamada telefónica, hasta no sé qué, no sé cuántos, la típica estafa de estas telefónicas. Bien, mediante la estafa de los 5.000 euros sería un delito menos grave, que conocería la sección de lo penal, pero a su vez está íntimamente relacionado a la sustracción del móvil. Entonces, podría entender el juez que se trataría de un delito leve de hurto del móvil y a su vez de un delito menos grave de estafa. Pues los dos, el delito leve lo vería la sección de lo penal, que es el que conocería del delito más grave. Todo esto lo iremos viendo, pero simplemente lo pongo aquí para que cuando vayamos estudiando, si alguien tiene una duda, volver aquí y entenderéis por qué que todos los órganos que conocen de los delitos leves. Y a su vez han reintroducido, porque antes ya conocían de los delitos leves los juzgados de paz, lo han reintroducido de nuevo en la ley con la última reforma, pero está a falta de un desarrollo legislativo. No sabemos todavía qué clase de delitos leves va a volver a conocer los juzgados de paz y cuáles no. Antes ya conocieron cuando se iniciaron los delitos leves los juzgados de paz. Bueno, el delito leve es un procedimiento que deriva del antiguo juicio de falta, no es exactamente igual, pero deriva, fue como una evolución, por decirlo de alguna forma. Y entonces de los juicios de faltas conocían los que se habían producido de determinados juicios de falta, no todos, que se habían producido dentro del territorio del juzgado de paz de su municipio, pues conocía el juez de paz. Aquello al crearse los delitos leves desapareció y ahora como quieren volver por darle algo de importancia al juez de paz, porque si no prácticamente esta figura desaparecería, pues le vuelven a dar los delitos leves. Pero no hay reforma legislativa, todavía no sabemos qué delitos leves se le dan. Pero bueno, como estamos en competencia objetiva, sí que podemos decir que de los delitos leves conocerán, porque esto sería una pregunta de tipo test, tanto las secciones de instrucción como de violencia sobre la mujer, violencia sobre la infancia, secciones de lo penal o juzgado de lo penal. Y esa sería la pregunta del tipo test y por eso está aquí separado. Bien, en cuanto a los delitos menos graves y graves, vamos a diferenciar, aquí ya sé que estamos hablando de fases, la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento o de juicio oral. Bien, en cuanto a la fase de instrucción, ¿qué órganos de los delitos menos graves y graves instruyen, investigan? Bueno, pues las secciones de instrucción, las secciones de instrucción del Tribunal Central de Instancia, recordar el tema 8, que cuando hablábamos de Tribunal Central de Instancia son los antiguos juzgados centrales de la Audiencia Nacional para los delitos propios de la Audiencia Nacional. Esto lo vimos en tema 8. Pues bueno, pues en la Audiencia Nacional también instruyen las causas de los delitos que van a juzgar ellos. Entonces serían las secciones de instrucción del Tribunal Central de Instancia, de violencia sobre la mujer y violencia sobre la infancia. Estos serían los órganos que a priori instruirían. Ya veremos, porque esto este tema intenta simplificar la cosa y no complicar mucho la vida. Pero ya veremos que si hay personas aforadas, también investigaría el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo en la tele todos los días con el caso reciente del fiscal general del Estado, etcétera. Pero bueno, lo básico que nos van a preguntar estos son los órganos instructores. ¿Cuáles son los órganos enjuiciadores? Los que van a celebrar el juicio y van a dictar la sentencia final. Pues la sección penal del Tribunal de Instancia, que es el antiguo juzgado de lo penal. ¿Cuándo conocerá la sección penal? Cuando el delito sea de pena no superior a 5 años de prisión o bien con multa de cualquier cuantía o cualquier otra pena, alejamiento, incapacidad, etcétera, que no supere los 10 años. Siempre nos vamos a quedar que el juzgado de lo penal, la sección de lo penal, conoce. Para simplificarlo, siempre hablamos de pena de prisión, porque es lo más fácil. De penas de prisión de hasta 5 años o cualquier otro delito hasta 10. Punto. Y lo vamos a diferenciar de las audiencias provinciales, porque las audiencias provinciales van a conocer de más de 5 años de prisión y de más de 10 años de cualquier otra pena. Son las dos, la diferencia está aquí. Sección de lo penal, audiencia provincial.
Pero la sección de lo penal también tiene excepciones a esto, que ya las iremos viendo a lo largo de los procedimientos, ¿vale? Porque no lo vamos a parar aquí, porque todo esto todavía no lo hemos visto. Y es que cuando hay sentencias de conformidad, ¿vale? También puede enjuiciar el órgano que dictó la sentencia de conformidad. La sentencia de conformidad se dicta en la fase de instrucción, no siempre, pero una forma de dictar la sentencia de conformidad, un momento, es el momento de instrucción. Y en ese caso, el órgano sentenciador, el enjuiciador, sería la sección de instrucción, de violencia o violencia sobre la infancia. ¿Vale? Esto lo he puesto aquí para que, hombre, para completar un poco la pregunta, a la hora de tener que desarrollarla, ¿vale? Pero no podría explayarme más porque si no haríamos unos epígrafes enormes. Básicamente, ¿quiénes enjuician? La sección de lo penal y la audiencia provincial, cuando sea hasta 5 años o cuando sean más de 5 años. También, ya yéndonos a los delitos de la Audiencia Nacional, que vimos los temas 7 y 8, la sección de lo penal del Tribunal Central de Instancia, que es el equivalente al juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional antiguo, y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que esta no ha cambiado porque los tribunales que ya existían, Suprema Audiencia Nacional, TSJ y Audiencia Provincial, lo han cambiado. Con la última reforma lo que han cambiado son el resto de órganos unipersonales que ahora los han transformado en tribunales, tribunales de instancia o tribunales centrales de instancia, los que eran de la Audiencia Nacional. Bien, eso era la competencia objetiva. ¿Qué es la competencia funcional? Bueno, como dijimos anteriormente, la competencia funcional en realidad de lo que trataba era de qué órgano conoce en función de las diferentes fases del procedimiento donde nos encontremos. Por ejemplo, la competencia funcional respecto de la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento, pues en este caso la acabamos de ver como en la competencia objetiva. ¿Vale? Son los mismos órganos. ¿Quién conoce la fase de instrucción? ¿Quién conoce la fase de enjuiciamiento? Pero además la funcional añade quien conoce la fase de recurso y quien conoce la fase de ejecución. Bueno, pues en la fase de recurso, si habláramos, ya veremos los recursos, lógicamente, no pretendemos que conozcáis en el primer tema de penal todos los recursos, pero hay uno muy básico que es el recurso de apelación, ¿vale? El recurso de apelación, ¿quién conoce el recurso de apelación frente a una sentencia que se dicta en la sección de lo penal? Bueno, pues del recurso de apelación conoce el órgano inmediatamente superior, como regla general. Y conocerá del recurso de apelación las audiencias provinciales respecto de las secciones de instrucción penal, violencia, todo lo que tiene que ver con jurisdicción penal, violencia sobre la infancia, menores y vigilancia penitenciaria, todo esto es jurisdicción penal, ¿vale? Desde la jurisdicción penal conoce los recursos de apelación la audiencia provincial. ¿Quién conoce los recursos de las audiencias provinciales? El Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Respecto de los delitos de la Audiencia Nacional, pues respecto de las secciones de tribunales centrales de instancia de la jurisdicción penal, secciones de instrucción, penal, menores, vigilancia, conocerá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. ¿Y quién conoce los recursos frente a la Sala de lo Penal? Una sala especial que hay en la Audiencia Nacional, como ya estudiamos en el tema 7, que se llama Sala de Apelación. Y la Audiencia Nacional ya dijimos que tenía una sala especial, que es la Sala de Apelación, para que sus delitos no salgan del ámbito de la Audiencia Nacional. Por ejemplo, si el recurso, bueno, esto es recurso de apelación. Si habláramos de recurso de casación, frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, cabría casación al Tribunal Supremo. Sale hacia otro órgano superior. Aquí no sale, por dentro de la Audiencia Nacional se quedan todos los recursos. Entonces, como límite máximo, cuando se recurre a la resolución de la Sala de lo Penal, como no hay ningún órgano por encima, pues se crea una sala especial solamente para recursos, que se llama Sala de Apelación. Y bueno, de los recursos extraordinarios, pues básicamente decir que los conoce el Tribunal Supremo. Bien, en cuanto a la ejecución, bueno, pues cuando se trata de delitos leves, siempre ejecuta el órgano que ha dictado la sentencia, la primera sentencia. Y cuando se trata de delitos menos graves y graves, en principio es igual,
pero hay excepciones, como por ejemplo cuando se dicta una sentencia de conformidad. Cuando se dicta una sentencia de conformidad por una sección de instrucción, quien quien ejecuta, perdón, no es la propia sección de instrucción que ha dictado la sentencia de conformidad, sino que ejecuta la sección de lo penal del Tribunal de Instancia. Todo esto lo iremos viendo cuando vayamos viendo los diferentes procedimientos. Bueno, y llegamos al apartado de aforamientos y privilegios procesales. El aforamiento y privilegios procesales, que son cosas diferentes, guardan relación, son parecidas, pero no son exactamente igual. Es importante para el desarrollo. Muy de vez en cuando que una preguntilla tipo test de esto, ¿vale? Y viene a diferenciar lo siguiente. Bueno, el aforamiento es una condición personal que va íntimamente vinculada con el cargo que estás desarrollando. No es un privilegio en sí, sino que pretende garantizar el desarrollo de las funciones. Por ejemplo, un diputado puede manifestar o expresarse dentro del Congreso de los Diputados con más o mayor o menor violencia, mayor o menor agresividad. Ya lo vemos en la tele, cualquiera que vea los medios de comunicación, oye cómo habla Rufián, cómo se dicen cosas, el de vos dice no sé qué, el otro dice no sé cuánto. Dentro del orden parlamentario, que para eso está el presidente del Congreso, que es el que tiene que dirigir los debates, etcétera, etcétera. Pero puede decir lo que él considere mientras se lo permitan, ¿vale? Hemos visto en algunos parlamentos que se ve por ahí la noticia, en países sobre todo de Asia, donde se lían a zapatazos allí, se pegan de hostias, etcétera, etcétera. Dentro del Parlamento, pues es como un ámbito que dirige el presidente. Claro, tienen que poder expresarse como ellos consideren, en función de su radicalidad o no, y, y, y tienen el aforamiento, lo que les permite es ejercer esa labor que ellos consideran que es correcta con total libertad. Eh, es decir, si yo cada vez que le hablo mal a uno de un partido contrario me denunciara por injurias, calumnias y no sé qué, pues aquello, el Parlamento ¿para qué sirve? Pues estaríamos en los juzgados todos los días. ¿Vale? Entonces el aforamiento para que denuncien, para que un procedimiento penal vaya contra ti como diputado, si estás aforado, tiene una serie de filtros que impide que cualquier denuncia chorra, pues que avance, ¿vale? ¿Qué diría el Tribunal Supremo si tú estás afuera del Tribunal Supremo? Pues bueno, pues que esas expresiones malsonantes quedan dentro del ámbito de tus funciones como diputado. Bien, básicamente es esto para que lo entendierais el que no ha estudiado Derecho. Y eso no es un privilegio es lo que los privilegios procesales los vamos a ver luego a continuación. Pues bien, el principal aforamiento a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ya lo vimos en el tema 7. ¿Quién está aforado a la Sala de lo Penal? La máxima autoridad del Estado, presidente del Gobierno, ministros, fiscales, magistrados de los ámbitos más importantes, del Supremo Audiencia Nacional, etcétera, etcétera. Las máximas autoridades del Estado están aforados al Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es decir, para poder ir contra ellos por un delito, hay que acudir a la Sala de la Segunda del Tribunal Supremo. Bien, ¿quién está aforado a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia? Pues fundamentalmente los jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal que ejerzan su cargo dentro de la comunidad autónoma. ¿Vale? Estos son los dos privilegios, los dos aforamientos fundamentales. Hay más, pero bueno, estos son los fundamentales. Aquí me interesa destacar lo siguiente. A la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo están aforados las máximas autoridades del Estado, por orden, básicamente. Pero cuando llegamos al Tribunal Superior de Justicia, dice, en este punto, están aforados el presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas. La Audiencia Nacional tiene salas, y el presidente de los Tribunales Superiores de Justicia. Pero no habla del presidente de
los presidentes de sala de los tribunales superiores de justicia. Es decir, a la sala de lo penal solamente está aforado el presidente del TSJ, porque el resto de magistrados del TSJ está aforado a la sala de lo civil y penal del TSJ. ¿Vale? Bien. ¿Qué son los privilegios procesales? Cuando hablamos de privilegios, hablamos de una ventaja. Una ventaja que obtienen determinadas personas eh, por cuestión de su eh, cargo o funciones que están desarrollando en un determinado momento. Bien, eh, con primera especialidades procesales hablaríamos de las que tienen el presidente y demás miembros del gobierno cuando alguien quiere denunciarles por traición o un delito contra la seguridad del Estado, eh, impide que cualquiera pueda denunciarles y tendrá que ser como mínimo una cuarta parte de miembros del Congreso y deberá ser aprobado por la mayoría absoluta del Congreso. Esto está en el artículo 102 de la Constitución. Otro privilegio, otra especialidad procesal, tiene que ver con los diputados y senadores que solamente podrán ser, no pueden ser inculpados, no se puede ir contra ellos sin autorización de la Cámara. ¿Vale? Este es una especie de un privilegio que va a guardar relación con el aforamiento, lo que hemos comentado antes, el diputado, para poder ir contra él, porque imaginaros que un político dice, es que tal político de tal partido me ha hablado de mala manera y yo me siento vejado, insultado, tal. Pues para ir contra el compañero tienes que pedir autorización a la Cámara que, que seguramente te la van a denegar. Entonces ya tienes ese... ¿Qué permite esto? Pues que ese diputado, dentro de su educación, se exprese como le dé la gana. Bien, en cuanto a los fueros, eh, dentro de los privilegios existen unos fueros, el fuero de detención y las pruebas testificales, que son quizá lo más importante. Dentro de los fueros de detención, dice que cuando los diputados, senadores, jueces y miembros de la carrera fiscal, básicamente solamente podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, cuando te pillen cometiendo el delito en el momento de cometerlo o inmediatamente después de haberlo cometido. Bien, en cuanto a las pruebas testificales, aquí esto es lo que más suelen preguntar, ¿vale? Hay que diferenciar tres escalas. Primero, decir que todos los ciudadanos estamos obligados a declarar y a decir la verdad, seamos españoles, extranjeros, etcétera. Es decir, cuando de un procedimiento penal nos llaman para declarar, estamos obligados a acudir y a decir la verdad. Esta es la regla general, ¿vale? Entonces, cuando existe un privilegio, cuando alguien se sale de la regla general, ¿vale? Entonces existe un primer privilegio de personas que están exentas de concurrir al llamamiento, no están obligadas a acudir cuando lo llama un juez y además no están obligadas a declarar. Vamos, tienen una inmunidad total. Es decir, aunque el juez me llame, yo no voy si no me da la gana y si voy, no me da la gana de declarar. Y no pasa nada, porque es un privilegio que tienen por ostentar unos determinados cargos en un momento determinado. Bien, esto es voluntario, es decir, si yo quiero ir y declarar, puedo, ¿vale? Lo que no pueden es obligarme. ¿Y quiénes están aquí? La familia real mm, más eh, próxima al núcleo del rey, el príncipe heredero, regentes, rey o reina y sus respectivos cónyuges, y a su vez los agentes diplomáticos, el personal diplomático, de administrativo de las misiones diplomáticas y los agentes diplomáticos, el embajador, el cónsul, etcétera, etcétera. Esto es un tema de reciprocidad, ¿vale? Aquí no están obligados a declarar, pero tampoco está obligado a declarar el embajador español en La Habana respecto a un juicio en Cuba. Vale, estos no están obligados a acudir ni a declarar. ¿Quién está exento de acudir, pero sí que tiene obligación de declarar? ¿Vale? Pero tiene una serie de privilegios que podrán declarar o por escrito, o en su despacho oficial, o en el despacho de donde sean miembros. Y aquí vuelve a ser la familia real, pero ya no la familia real más cercana al núcleo al rey, ¿vale?
sino pues, sus primos, sobrinos, etcétera, etcétera. Bueno, ya esto va por escala de importancia. Por escrito, están exentos de acudir al juzgado, pero pueden declarar por escrito el resto de miembros de la familia real y la máxima autoridad del Estado. Están exentos de acudir al llamamiento del juez, pero pueden declarar en su domicilio estas otras personas y pueden declarar en el despacho de donde estén ostentando el cargo estas otras. Un vistacillo, te aprendes las fundamentales por escrito, que son es más fácil, que son las máximas autoridades del Estado, y las demás te las sabes más o menos y rezas un poco para que no te caiga esta pregunta. Bien, de aquí pasaríamos a la competencia territorial. Vimos la competencia objetiva, competencia funcional, que era por cantidad por las penas. La competencia objetiva tiene que ver con las penas, qué órgano conocía en función de la pena que ya ha aparejado el Código Penal para ese tipo de delito. La competencia funcional tenía que ver con quién conocían diferentes fases, incluida la ejecución y los recursos. Y la competencia territorial tiene que ver con quién conoce en un primer momento en función de dónde se haya cometido el delito. Y aquí hay que decir que, al igual que en civil, sí que existe una cosa que se llama la sumisión expresa o tácita, que consiste en que tú te sometes a un determinado tribunal. En penal eso no existe. Por ejemplo, en civil, tú si firmas un contrato con cualquier banco, si leéis la letra pequeña, dice, este contrato que se somete expresamente a los tribunales de Madrid. Es decir, si tú tienes que reclamar algo sobre ese contrato, te obligan a ir a los tribunales de Madrid. ¿Por qué? Porque allí ese banco tiene la sede central y sus abogados viven allí y tienen su despacho allí, y tal, etcétera, etcétera. Y te complica un poco la vida a ti. Eso en penal no existe. La sumisión no existe para las partes. Es decir, el delito es competente, el órgano, como regla general, el órgano de donde se haya cometido el delito. ¿Vale? Entonces, esa es la regla general. Bueno, ahora vamos a hablar, para conocer un poco esto, hay unos fueros que se llaman fueros preferentes y otros fueros que son los fueros subsidiarios. En primer lugar, ¿cuál es el fuero preferente? Es el que yo acabo de decir, el lugar de comisión del delito. Si se atraca un banco en la ciudad de Alicante, son los juzgados de Alicante. Si se atraca en Murcia, es en Murcia. Esa es la regla general, el lugar de comisión del delito. Pero hay determinados delitos que no sabemos dónde se han cometido o que se cometen a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y la competencia territorial no es tan sencilla. Yo lo intento simplificar en un folio, en la cara de un folio. Esto no se puede simplificar así. Esto es para tener conocimientos de los suficientes para vuestra oposición. Para desarrollar una pregunta de tipo test, de pregunta de desarrollo para gestión, y para sacar una o dos preguntas de tipo test. Y no necesitáis saber más, pero ya os digo, esto es mucho más complejo, ¿vale? La competencia territorial, en función de cada delito, hay veces que está clarísima, como por ejemplo si has atracado un banco en Alicante, está claro, el banco está en Alicante, el delito se ha cometido allí, punto. Pero, ¿qué ocurre si se trata de un delito que se produce a través de las redes? ¿Dónde se ha cometido? ¿Dónde está el acosador que a lo mejor está en Bulgaria o dónde está el acosado que está en Elche? Sabemos, si te llaman por teléfono y te produce una estafa, donde coges la llamada o de donde te llaman, ¿vale? O donde acaba el dinero. Todo esto es mucho más complejo, ¿vale? Entonces, para simplificarlo, el fuero preferente es el lugar de comisión del delito. La mayoría de los delitos está claro dónde se han cometido, pero luego hay algunos que no. Entonces, pues se habla de la teoría de la ubicuidad, que considera el cometido del delito tanto donde se realiza la acción típica como donde se produce el resultado. Te llamo, yo te estoy llamando, estoy cometiendo el delito porque te estoy llamando desde aquí, pero el resultado se produce allá. Bien, entonces todo esto hay que matizarlo matizarlo. Entonces, hay determinados delitos, por ejemplo,
que aquí solamente tenéis que mencionar estas frases, ¿vale? Para que el tribunal, cuando vayáis a desarrollar esto, sepáis que además del foro preferente, que es el lugar de comisión, conocéis que existe la teoría de la ubicuidad, que, que es matizable mediante la jurisprudencia. Dice, de hecho, el Tribunal Supremo ha considerado que el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que haya realizado algún elemento del tipo. Esto, básicamente os tenéis que aprender este párrafo para que el tribunal entienda que sabéis de qué estáis hablando, para no complicaros mucho más. Os pongo un ejemplo. En Algeciras se carga en un camión 1000 kilos de hachís y el camión se va para Ámsterdam y pasa por Algeciras, cruza Málaga, Almería, Murcia, Alicante. Cuando llega a Elche, ¡pum!, la policía lo para, le pone una multa y cuando van a abrir, coño, se encuentran 1000 kilos de hachís. ¿Dónde se ha producido el delito? Donde se cargó, eh, a lo largo del tiempo se ha ido cometiendo el delito porque ha ido pasando por un montón de jurisdicciones. Pues finalmente la jurisprudencia dijo que es donde se detiene el vehículo, donde aparece la droga. La droga, ya sabemos que estaba en Algeciras, porque a lo mejor la policía le viene haciendo un seguimiento. La policía misma ha dejado que la droga circulara. Es decir, ya se conocía que la droga se cargó en Algeciras, pero el delito se comete donde se detiene la droga, en Elche. Eso simplemente es un ejemplo para que entendáis que esto es mucho más complejo. Bien, de aquí hay que saber que el fuero preferente es el lugar de comisión del delito, existe la teoría de la ubicuidad para el resto de delitos, que no siempre es tan sencillo como determinar dónde se ha cometido, y una tercera, o que es una excepción, que son los delitos contra la violencia sobre la mujer, del artículo 15, que está regulado en el artículo 15 bis del enjuiciamiento criminal, que determinan que se hará competente el domicilio de la víctima, pero dijo el Pleno del Tribunal Supremo matizó en el 2006 que era el domicilio de la víctima en el momento de ocurrir los hechos, ¿vale? No en cualquier momento, porque eso no es el domicilio de la víctima que tuviera en cada ocasión, porque al principio era así, hasta que el Pleno se reunió y dijo, no, no, esto vulnera el artículo 24 de la Constitución del juez predeterminado por la ley. El juez predeterminado por la ley viene a determinar que te corresponde al juez que diga la ley, punto. ¿Vale? Tú no puedes decidir qué juez quieres. Si la ley lo que dice es que el artículo 15 bis lo que dice es que será el domicilio de la víctima, el competente, ¿qué pasa si la víctima se cambia de domicilio? Que se llevaría el juez consigo. Tú imagínate que el domicilio de la víctima de un acto de violencia sobre la mujer es en Elche. Pero resulta que mi primo es juez en Teruel. Pues yo me empadrono en Teruel y como es el domicilio de la víctima, pues entonces ya pasa a conocer la juzgado de violencia de Teruel, que resulta que es mi primo o un amigo. ¿Vale? Eso estaría vulnerando el juez predeterminado por la ley, porque tú estarías arrastrando al juez que te interesara en cada ocasión. ¿Cómo se soluciona esto? Pues con, con la determinación por parte del Pleno del Tribunal Supremo, la interpretación que se hace del artículo 15 bis, que era el domicilio de la víctima en el momento de ocurrir el hecho. Que esto, a su vez, lleva a ciertas injusticias, porque si el legislador lo que pretendía era acercar la competencia territorial a la víctima para que le afectara lo menos posible, y por eso determinó que la competencia territorial de los delitos de violencia sobre la mujer fuera donde tuviera su domicilio, en los actos de violencia sobre la mujer más agresivos, la víctima suele cambiar de ciudad para huir del agresor. Cambio de ciudad, me voy a Teruel porque voy huyendo de mi agresor, pero me obligan a volver a Elche al juicio y a las declaraciones, y con ello vuelvo a tener miedo cada vez que vengo a Elche por si me lo encuentro, tal, tal, tal. Entonces, en realidad, esto intentó solucionar el problema del juez predeterminado por la ley, pero comete determinadas injusticias con respecto a las víctimas de violencia. Recapitulando, el fuero preferente en la competencia territorial es el lugar de comisión de los hechos, del delito, perdón. Luego se habla un poquito de la teoría de la ubicuidad, porque
depende del delito, pues no siempre está claro dónde se ha cometido. Y por último se habla de la excepción al el lugar donde se cometió el delito, que tiene que ver con el artículo 15 del enjuiciamiento criminal para los delitos de violencia sobre la mujer, que es el domicilio de la víctima en el momento de cometerse el delito. ¿Cuál es el foro subsidiario? Bueno, el foro subsidiario es aquel que lo que viene a determinar es cuando no se conoce dónde se ha cometido el delito, ¿qué hacemos? ¿Vale? Entonces dice el artículo 15 que determina el foro subsidiario. Bueno, pues cuando no conocemos dónde se ha cometido el delito, será donde hayan aparecido pruebas de él, o donde haya sido detenido el tipo, o donde viviera, o en cualquiera de ellos que se haya tenido conocimiento de la noticia. ¿Vale? Imaginaos que desaparece una persona, nos imaginamos que la han matado, pero no apareció ni el cuerpo, ni sabemos dónde lo han matado, dónde se denuncia. Bueno, yo denuncio en mi ciudad, pero no tengo ni idea. Y de repente aparece una ropa en la ciudad de Murcia. Bueno, pues el primero que descubra pruebas materiales de la ropa de la víctima, ese es el que conocería el delito. Pero todo esto es provisional, porque en el momento que conste dónde ha sido matada esa persona, pues se remitirá directamente, habla la ley de se inhibirá, inhibir es remitir, inhibir es dejar de conocer un juez para que conozca a otro. Pues el juez de Murcia mandaría el procedimiento al juez donde realmente hubiera sido, pues, hubiera matado a esa persona. Bueno, existe también una competencia por conexión. La competencia por conexión, primero hay que determinar qué son delitos conexos, ¿vale? En un primer momento, como regla general también, dice, de cada delito dará lugar a la formación de una causa. Es decir, un robo, un procedimiento. Otro robo, otro procedimiento. Vale, pero hay determinados delitos que son conexos, que están relacionados. Entonces no podemos, en el ejemplo que os puse antes, me sustraen el móvil y con ese móvil cometer una estafa. Son dos delitos relacionados, son conexos. Y, entonces se tienen que ver los dos en un solo procedimiento. Entonces, eh, el artículo 17 lo que viene a determinar qué se entiende por delitos conexos. Dice, son delitos conexos los cometidos por dos o más personas reunidas, dos o más personas se hayan puesto de acuerdo para cometer un delito, los cometidos como medio para perpetrar otro, para perpetrar la estafa, primero me han hurtado el móvil. Para robar en un banco, primero han entrado en el local de al lado y han hecho un agujero y han producido unos daños. Que no tiene nada que ver con el robo, son delitos conexos. Uno son los daños del local, otro es el robo del banco. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos, los que para ocultar el delito he cometido otro delito, y los que se han visto favorecidos, etcétera, etcétera. Y bueno, los que aquí concreta, los que tengan relación entre sí, tal, 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 tal. Bien, ¿quién conoce de los delitos conexos? Bueno, de los delitos conexos, a ver, esta este tema está actualizado al 6 de enero del 26. El que lo haya impreso antes no tiene el artículo 18 que lo he añadido hoy. Lo he añadido hoy porque me he dado cuenta que a este epígrafe realmente le faltaba determinar quién era el competente para conocer de esos delitos, ¿vale? Y lo he añadido. Si no lo añadise, simplemente es el artículo 18. Entonces, de esos delitos con esos que guardan relación entre sí, primero dice el artículo 18, será competente si se han cometido en dos ciudades y una de ellas es donde está la audiencia provincial, será competente el juez del partido judicial donde tenga la sede de la audiencia provincial. Si entre Alicante y Benidorm se han cometido dos delitos, como Alicante tiene audiencia provincial, pues sería Alicante la competente para conocer del delito conexo. Si no, de esos dos delitos donde se haya cometido la pena mayor, sino el que primero comenzara y por último o la audiencia penal o el Tribunal Supremo. Os pongo un ejemplo. En Benidorm se sustrae un coche, que es un robo de uso de vehículo a motor, que tiene una pena de sobre 2-3 años. Y se bajan a
Alicante y atraca una gasolinera con una pistola, que tiene una pena de 5 o 6 años, una pena mayor. Entonces, se han cometido dos delitos relacionados, porque van dos atracadores, dos personas con un único objetivo, cometer un delito para cometer otro. Son delitos conexos. Los dos se tienen que ver en un solo procedimiento. No se vería el robo del coche venidor y el atraco de la gasolinera con la pistola en Alicante. Si habría dos procedimientos contra las mismas personas, no. Son delitos conexos y se ven juntos. ¿Dónde? Pues siguiendo estas reglas, que tienen además un orden, este orden, es si se han cometido una en la sede, en el partido judicial, sede de la audiencia provincial, en Alicante, que es donde está la audiencia provincial, pues absorbería la competencia y conocería del robo del coche de venidor y del atraco de la gasolinera. Imaginaos que no es que ha sido venidor y Denia, que ninguno tiene audiencia provincial. Pues en ese caso sería competente donde se hubiera cometido el delito de pena mayor, donde fuera el atraco de la gasolinera, con independencia de donde se hubiera sustraído el vehículo. Y así sucesivamente. Bien, ¿qué tratamiento se le da a la competencia? ¿Qué hacemos cuando hablamos de competencia objetiva, funcional, la territorial, que es la que va a plantear las cuestiones de competencia, ¿vale? Cuando vamos a determinar si este delito lo va a conocer venidor, lo va a conocer Elche, lo va a conocer Alicante, porque sabemos que se ha producido, pero se ha producido en diversas ciudades. Pues bien, lógicamente no existe cuestión de competencia si dos jueces se ponen de acuerdo. Si el juez de Benidorm y el de Alicante se comunican y deciden que sea el de Benidorm, que sea el de Alicante o que sea el que sea, conforme a la ley, si se ponen de acuerdo, pues ya está, se acabó, no hay problema, no existe problema. Cuando no se ponen de acuerdo es cuando se plantea una cuestión de competencia, que alguien tendrá que decidir si ese procedimiento lo lleva a un juzgado o lo lleva a otro, ¿vale? Y aquí estamos hablando de eso precisamente, el tratamiento procesal que se le da a las cuestiones de competencia. Y entonces aquí se habla de la inhibición. Que dice, por ejemplo, si el órgano judicial entiende que el conocimiento de un asunto no le corresponde, no es mío, es de tal ciudad, pues hace lo que se llama la inhibición espontánea, directamente le remite a tal ciudad del procedimiento. Por el contrario, si un juez que está conociendo considera que es competente y entiende que también está conociendo el devenidor, que es otra ciudad, por básicamente lo mismo, yo le pediré al devenidor, oye, envíame tu procedimiento, porque yo creo que el competente soy yo. Bien, ya te digo que si se ponen de acuerdo, pues nada, no hay cuestión realmente. Y si no es cuando interviene toda esta fase de cuestiones de competencia. Que a mí no me gusta que esté, esto no me gusta que esté en el tema primero, porque es un tema introductorio y hace muy farragosa esta parte, y esto debería estar cuando ya habéis estudiado los procesos, que entonces lo entenderéis mucho mejor. Bueno, ¿qué es la inhibición? Aquí dividimos en dos clases, básicamente. La inhibición de oficio es cuando hablamos de oficio en el proceso penal, estamos hablando de que se hace de forma natural sin que nadie te lo solicite, ¿vale? Dice entonces, el artículo 25 dice, cuando un juez considere que el conocimiento de una causa no le corresponde, no es mío el procedimiento, sino entiendo que es del juez de venidor, acordará la inhibición a favor de aquel juzgado y punto. Pero, claro, cuando hablamos de esto se produce generalmente, y ahora veremos que hay un artículo que dice en qué momento se puede producir la inhibición, etcétera, etcétera, pero generalmente se produce en la fase de instrucción, de investigación. Entonces, como estamos investigando, ¿qué dice la ley? Que seguirás practicando todas las diligencias necesarias para seguir investigando. Lógicamente, imaginaros que han matado a una persona y que yo entiendo que no han muerto aquí, que lo han matado en Torrevieja. Y me inhibo a Torrevieja. Y mientras va y viene y tal, hay 6 o 7 días que nadie hace nada, que nadie investiga. El malo se fuga, los testigos no sé qué. No. La investigación tiene que continuar. Y como tiene que continuar, por eso se dice que el juez que se inhibe a favor de otro mandará un testimonio, una copia de las actuaciones, porque él va a seguir investigando.
y mandará una copia de la actuación hasta que el juez de Torrevieja la reciba y diga, ay, efectivamente tienes razón, mándamelo, ¿vale? Pero hasta que el juez de Torrevieja no decida que sí no se haya puesto de acuerdo con el juez de Elche, pues lógicamente el juez de Elche tiene que seguir investigando. Vale. ¿Cómo se inhibe la inhibición no de oficio, que un juez se da cuenta que no es el competente, sino que tiene que ser otro, cuando no es así, sino que esa instancia de parte, cuando son las partes las que le dicen al juez, oiga, señor juez, que usted no es competente, que es competente el de tal ciudad? ¿Vale? Aquí hablamos de la inhibitoria y de la declinatoria, que son como las dos caras de la misma moneda. La inhibitoria consiste, se ha de proponer siempre ante el juez que se repute competente. ¿Vale? La inhibitoria se presenta ante el juez que se repute competente. Es como la inhibición de oficio. Ante el juez de Elche, el fiscal le dice, oiga, que este procedimiento también está conocido en Torrevieja, pero usted es el competente. Dígale a Torrevieja que le mande el procedimiento. Esa es la inhibitoria. ¿Vale? Entonces, ¿ante qué tribunal se plantea? Dice, trámite del tribunal ante el que se plantea es el tribunal competente, el que se supone que va a conocer del procedimiento. Bueno, pues ¿qué hace cuando se recibe el escrito de inhibitoria? Pues el letrado hará traslado al resto de partes para que se pronuncie y a continuación resolverá. Cuando dice resolverá, todas las cuestiones de competencia se resuelven mediante auto. ¿Vale? O sea, el trámite es bien sencillo. Traslado al resto de partes y a continuación un auto resolviendo. Bien, se me ha olvidado comentar aquí, y me estaba dando cuenta en este momento, pero bueno, os he dicho que hay dos formas de inhibirse a instancia de parte. Una es la inhibitoria y otra es la declinatoria, que son como las dos caras de la misma moneda. Bueno, pues cuando planteas una, no puedes plantear la otra. Chocan. No puedes plantear la inhibitoria en Elche y la declinatoria en Torrevieja. ¿Vale? La inhibitoria se plantea ante quien crees competente, la declinatoria ante quien crees que no es competente. Es como decirle al juez, oiga, que usted está conociendo un procedimiento que no tiene que conocer, que lo mande usted a Elche. ¿Vale? No puedes plantear una y a su vez la otra en el mismo escrito. Entonces te dice, en dicho escrito se ha de expresar que no se ha utilizado la declinatoria, porque en caso contrario te condenan en cortas. Y me he acordado de esto porque esta es una pregunta de tipo test. La utilización de la inhibitoria impide utilizar la declinatoria. Y al revés, si utiliza la declinatoria no puedes utilizar la inhibitoria. Si no, te condenarán en costar. Esta es la consecuencia. Pues bien, el planteamiento de la inhibitoria es ante quien se considere competente, se ha trasladado al resto de partes, se resuelve, y que Elche, imaginaros qué es, Elche choca en una competencia con Torrevieja. Bien, pues se plantea por las partes ante el Tribunal de Elche, oiga, que usted es competente, pero Torrevieja también está conociendo de los mismos hechos, está investigando sobre los mismos hechos. Dígale a Torrevieja que le mande el procedimiento. Vale, pues se presenta en Elche, se ha trasladado por 1 o 2 días, el juez pone un auto diciendo, sí, soy competente, le pido a Torrevieja que me mande su procedimiento, y cuando llega esa petición a Torrevieja, ¿qué hace el juez en el juzgado de Torrevieja? Pues el letrado da audiencia de nuevo a las partes que están personadas en aquel procedimiento y a continuación dictará un auto donde dirá, me inhibo, efectivamente tienes razón, te mando el procedimiento para Elche, o, bueno, estoy de acuerdo, creo que soy yo el competente y que tengo que conocer. Entonces, si Elche cree que es competente y Torrevieja rechaza la inhibición y cree que también es competente, estamos hablando de una cuestión de competencia. ¿Quién decide quién es competente entre Elche y Torrevieja? Siempre las cuestiones de competencia se resuelven por el superior común, siempre por el superior común. Entre Elche y Torrevieja, el superior común es la audiencia provincial, pues mandarán la cuestión de competencia a la audiencia provincial que finalmente decidirá si es competente Elche o si es competente Torrevieja. Bueno, ¿qué ocurre cuando llega a Torrevieja si el tribunal de Torrevieja decide que sí? Pues entonces nada, le manda el procedimiento a Elche. Si no, la cuestión de competencia que yo acabo de decir. ¿Qué particularidades tienen los delitos leves? Pues las particularidades que tienen los delitos leves es que, cuando veamos los delitos leves ya lo entenderéis,
que es un procedimiento tan sencillo, pues que no requiere abogado, no es necesario presentarlo por escrito, porque es un procedimiento ultra sencillo y de hecho la inhibitoria se puede plantear mediante una simple comparecencia ante el órgano, ¿vale? Bueno, eso es la inhibitoria. ¿Qué es la declinatoria? La declinatoria es la otra cara de la moneda, es decir, decirle a un tribunal, precisamente, oye, usted no es competente, mándelo a Elche. Yo presento el escrito en Torrevieja para decirle, oiga, que usted no es competente, que lo tiene que mandar a Elche. Es como la otra parte de la inhibitoria. Viene aquí, la declinatoria sí que es importante porque en el tipo de texto lo van a preguntar. En cada procedimiento se plantea en una fase diferente. Bien, en el procedimiento ordinario, cuando ya lo veamos, es lo que ya se llama artículo de previo especial pronunciamiento y se plantea en los 3 primeros días de los 5 que tienen las partes para calificar. Ya lo veremos. Por eso a mí me paro un segundo. A mí, como lo estaba diciendo antes, no me gusta que esto esté en el primer tema porque hace muy farragoso la cuestión, ¿vale? Quedaros ahora mismo con cosas básicas y genéricas y saber qué es diferencial la inhibitoria de la declinatoria y cosas de este tipo. Bien, el procedimiento abreviado, eh, la nueva configuración del procedimiento abreviado introduce una cosa que se llama la audiencia preliminar. Entonces, pues bueno, la declinatoria en el procedimiento abreviado se plantea la audiencia preliminar. Esto es una novedad para esta convocatoria y que cuando veamos el procedimiento abreviado, pues ya trataremos todo esto. En los delitos leves, bueno, no hay un momento concreto, pero dice que en el momento que se plantee la declinatoria se resolverán 2 días, no dice nada más. Bien, en cuanto a las cuestiones de competencias, ya dijimos que la cuestión de competencia es cuando se vea plantear la inhibitoria y el órgano Elche le plantea la inhibitoria a Torrevieja y Torrevieja puede o mandar el procedimiento a Elche y se acabó, o decir que no está de acuerdo y que él también es competente. Entonces estaríamos luchando entre los dos egos de Elche y Torrevieja, quién conoce, cuál de los dos jueces conoce. Y eso es lo que se llama una cuestión de competencia, que os he dicho antes, que resuelve el superior común, que en este caso entre Elche y Torrevieja sería la audiencia provincial. Pues bien, eso es lo que viene a determinar el artículo, el epígrafe de la cuestión de competencia. El, aquí, esto se me queda muy ancho, pero bueno, luego lo cambiaré. Dice, cuando se plantea, bueno, ¿en qué momento se plantea la cuestión de competencia? Bueno, cuando se plantea de oficio, habla de diferentes momentos. Dice, cuando se trata de delitos leves, el juez de instrucción, juez de la sección de instrucción, en cualquier estado del juicio. Bueno, pues que el juicio de delitos leves es que, como es, denuncie directamente el juicio en los 7 días siguientes, pues dentro de esos 7 días, en cualquier momento puedes plantear, si usted no es competente, que esto ha ocurrido en tal ciudad. Vale. En los procesos por delito, eso está copiado literal de la ley, dice los demás procesos, pues se está refiriendo a los delitos menos graves y graves que antes hemos visto del Código Penal. Dice, los jueces de instrucción, ¿en qué momento pueden plantear la cuestión de competencia? Durante el sumario, durante la instrucción, ¿vale? En la primera fase. La audiencia provincial, durante la celebración del juicio, que la audiencia provincial, como veremos, realmente lo que hace es celebrar juicios, entonces no puede en otro momento. Bien, cuando hablamos de que no es el juez de oficio el que plantea la cuestión de competencia, cuando hablamos de cuestiones de oficio es que el juez se da cuenta de que no es competente, que es competente tal otro juez. Y de oficio inicia el proceso. Eso es una cosa. Pero cuando se inicia a instancia de una parte, las partes lo tienen que plantear en determinadas circunstancias. El Ministerio Fiscal, en cualquier parte del procedimiento, porque representa al Ministerio Público y no tiene interés, en principio, en la causa, ¿vale? Entonces, en cualquier momento que se dé cuenta de que la competencia corresponde a otro tribunal. Pero el acusador particular no puede hacerlo en cualquier momento. El que ha planteado un procedimiento tiene que habérselo estudiado antes. Entonces te dice la ley, antes de formular la primera petición, después de personar en la causa. Me persono y en ese momento, antes de pedir nada,
tengo que decir, oiga, que no es usted competente, que me he equivocado, que tal órgano. El procesado, la defensa, por decirlo de alguna forma, dentro de los 3 días que le den para calificar. Eso es lo que hemos llamado antes los artículos de previo especial pronunciamiento, que ya veremos, que están en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya lo veremos cuando veamos el proceso ordinario. Eh, bueno, los delitos leves, ¿cuándo se puede plantear? Pues desde la citación hasta la comparecencia. Son 7 días, porque generalmente el proceso solo dura esos 7 días. Y bueno, ¿quién lo resuelve? Ya lo he dicho, el artículo 51 y 52 habla de que el órgano inmediatamente superior común y no podrán suscitarse, es una pregunta de tipo test, no podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados. Ya vimos que la estratificación, cuando vimos los temas 7 y 8, de la sección de instrucción del tribunal de instancia, por arriba está la audiencia provincial, por arriba está el TSJ, por arriba está el Tribunal Supremo. Bueno, pues la audiencia provincial no puede plantear una cuestión de competencia al Tribunal Supremo, ¿vale? Siempre que los órganos estén subordinados entre sí, el superior fijará su competencia y el de abajo se lo come con patatas. No puede replicarle. Pues bien, y por último en este tema, que lo han introducido para la oposición que os va a examinar en el 2026, está la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, que en realidad no es exactamente una mediación, ¿vale? Lo que porque pretende llegar un poco más allá de la mediación, consiste lo he marcado aquí en negrita, en un diálogo entre directo e indirecto, porque puede ser indirecto por medio de intermediadores, entre la víctima y el ofensor y el agresor, ¿vale? Lo que intenta es reparar no solo materialmente, económicamente, sino moralmente los perjuicios derivados del delito. Intentar llegar a una solución civilizada. No es lo mismo mediar para que me indemnicen en un accidente de tráfico que si yo tengo un problema con un vecino con el que me cruzo en la escalera y voy a vivir 20 años más en el mismo edificio, pues esta justicia restaurativa lo que intenta es no solo que me indemnice por el insulto o lo que sea, sino que lleguemos a un acuerdo para que podamos convivir en paz en los siguientes 20 años, ¿vale? Entonces, que avanza un poquillo más. ¿Quién va a hacer esta justicia restaurativa? Pues hombre, en cada territorio pues, lo puede hacer un órgano diferente. Aquí se están haciendo por medio de un servicio que da el Colegio de Abogados, pero veremos. Esto más adelante si lo cambia, porque en otros sitios lo organiza la propia comunidad autónoma, etcétera. Eso no es un servicio de mediación, vamos a llamarle mediación avanzada, por decirlo de alguna forma. Y bien, tiene una serie de requisitos. Se introduce la ley de enjuiciamiento criminal mediante la Ley Orgánica 1/2025 en la disposición adicional novena, que lo llama la justicia restaurativa. Y tiene una serie de requisitos basados en unos principios. Perdón. El principio de voluntariedad, es decir, no te sometas a este sistema si no quieres. Gratuidad, no te cuesta un duro, no tienes que pagarlo. Oficialidad, es decir, tiene unas repercusiones oficiales, es decir, vincula y es confidencial. Es decir, lo que hablemos ahí no se va a saber. Si no quiero que se sepa, ¿eh? Si tú quieres que se sepa, se puede saber. Y bueno, la disposición adicional viene a explicar eso, que la justicia restaurativa voluntaria, se garantiza la confidencialidad, el juez, valorando las circunstancias del hecho, puede determinar que se acuda a ella o no, es decir, en función de que vea que puede tener un resultado correcto. Vamos a ver, no en todo procedimiento se sirve la justicia restaurativa, ¿vale? Hay procedimientos en los que no va a haber mediación y punto, porque es imposible. Bueno, ¿en qué periodo, en qué plazo se utiliza? Pues el desarrollo será de 3 meses, prorrogable por 3 meses más, y cuando concluye el procedimiento restaurativo, esa mediación, los servicios emiten un informe
sobre el resultado positivo o negativo, acompañando de un acta de reparación donde se han puesto de acuerdo, no se han puesto de acuerdo, tal, tal, tal. Dice, en caso, bueno, si no existe acuerdo, lógicamente el proceso penal continúa, ¿vale? Pero si existe acuerdo, dice, el juez, una vez recibe ese acta con ese acuerdo, previo traslado a las partes por 3 días para que den su opinión, podrá, en función del tipo de delito, hacer lo siguiente. Si se han puesto de acuerdo en un delito leve, ¿qué hará? Archivar. Si se trata de un delito privado, sobreseerá. Si se trata de el procedimiento estuviese en instrucción, un procedimiento ordinario, concluirá la instrucción y lo mandará directamente al órgano enjuiciador para que ponga una sentencia de conformidad, ¿vale? Vamos a seguir por los trámites de la conformidad que ahora mismo no conocéis porque no los hemos estudiado y ya los veremos más adelante. Y a su vez se decidirá sobre la suspensión de la de la pena privativa de libertad. Todo esto lo veremos más adelante, porque aquí ya os digo que el primer tema de introducción al proceso penal, pues nos cascan todo este tipo de cosas que habría que saber conocer un poco más los procedimientos para entenderlos. ¿Vale? Pero en principio, la justicia restaurativa es voluntaria, gratuita, lo que pretende es poner de acuerdo a las partes, se desarrolla en 3 meses, prorrogable por 3 meses más. Si no se pone de acuerdo, el procedimiento continúa, la tramitación es un procedimiento penal normal, y si se pone de acuerdo, pues se emite un acta con resultado que se manda al juzgado, el juez le da traslado por 3 días a las partes y, en función del tipo de delito, hará. ¿Que se han puesto de acuerdo? No se han puesto de acuerdo, continúa. ¿Se han puesto de acuerdo? Si es delito leve, archiva. Si es causa privada, sobresee. Si estamos en fase de instrucción, acaba la instrucción y lo manda al órgano enjuiciador para que ponga una sentencia de conformidad. Y básicamente todo esto es este tema. Y nada, lo dejamos aquí y ya os digo que os sirve como los epígrafes sirven para las preguntas de desarrollo de gestión y a su vez como introductorio para conocer un poco el proceso penal para todas las oposiciones en sí, auxilio, tramitación y gestión.